Muy bien. Doy la cordial bienvenida a Cristian y pues al momento nosotros nos retiramos unos minutos y Cristian va a quedar al frente de cualquier situación. Señores participantes, pues cualquier inquietud, eh, pregunten a Cristian. Bienvenidos. Iniciamos, por favor, Cristian. Muy bien. Bienvenidos a todos. Les agradezco porque tenemos el grupo completo y tal como dijo Marco, le vamos a dar una bienvenida a ustedes y quisiéramos inicialmente que el señor Jonathan Sánchez nos indique, por favor, en su audio, qué espera de este curso, es decir, cuál sería lo que ustedes esperan de este curso para canalizar bien las necesidades de ustedes respecto a la oferta nuestra, ¿no? Por favor, el señor Sánchez. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Bueno, en el curso esperamos reforzar de mi parte el conocimiento en los compañeros que no tienen o no han tenido la oportunidad de tener a cercanías con el tema de amoníaco. Siempre he dicho que es un refrigerante noble, hay que tenerle mucho respeto como la electricidad, pero que sí suplan todas las necesidades en el conocimiento, porque hay algunos compañeros que pues no tienen ningún conocimiento del tema de amoníaco, más lo breve que he podido irles capacitando, eh, y sacar el mejor provecho del curso de una persona que tiene 30 años en esta área. Eh, Siempre he dicho que todos los días se aprende algo nuevo en lo que es la refrigeración industrial. Muy bien, muchas gracias, está muy claro sus necesidades y vamos aquí a mostrarles el curso regular que tenemos de refrigeración con amoníaco, cuyos objetivos son básicamente conocer las bases técnicas de la refrigeración con amoníaco, sus componentes, el mantenimiento de los equipos utilizados en los sistemas de refrigeración industrial con este refrigerante. Como decía el señor Sánchez, el refrigerante amoníaco no es cualquier refrigerante, es un refrigerante muy noble, de muy alto rendimiento, es decir, se necesita poco flujo para producir una gran capacidad de absorción de calor, por lo tanto efecto refrigerante, pero tiene una sola desventaja porque las cosas no siempre son perfectas, ¿no? Que es peligroso. Y esa palabra peligroso no debemos olvidarla. Justamente este curso está destinado en su principalidad a demostrarles a ustedes todas las características del amoníaco respecto a su peligrosidad y cómo debemos manejarlos. Cuando se está bien capacitado respecto a este tema, no hay problema y podemos entonces disfrutar de las ventajas del amoníaco. El amoníaco ha ido tomando cada vez más importancia en los sistemas de refrigeración mundiales, porque comenzando es un refrigerante, como lo vamos a ver enseguida, de aceptación ecológica, puesto que es un refrigerante cuyos componentes están normalmente en la atmósfera, entonces no son extraños a la atmósfera, por lo tanto no producen efectos negativos como son el deterioro de capa de ozono ni calentamiento global. Entonces, bajo esos dos puntos es el refrigerante de primera elección, ¿ya? Porque es un refrigerante natural, no es artificial. Todos los freones son artificiales y salen del petróleo. Entonces, ahí está el círculo vicioso, ¿ya? Si ocupamos refrigerantes que salen del petróleo, entonces estamos nuevamente calentando el planeta al quemar petróleo y al extraerlo.
Entonces, si seguimos, dice conocer aspectos de seguridad con los equipos de amoníaco, ¿no? Eso es básicamente uno de los objetivos de este curso. Mejorar capacidad de evaluar condiciones de uso de la refrigeración industrial con amoníaco tendientes a optimizar su utilización. Lógicamente, si nosotros conocemos cómo funciona un sistema, conocemos sus características y sus fundamentos, podemos aplicar esto a cualquier sistema de refrigeración. Yo sé que en este grupo hay personas que trabajan con Freon exclusivamente, pero en este curso se va a considerar los fundamentos que son iguales tanto para el amoníaco como para los freones. No en valores de presión ni temperatura, sino que en conceptos de fundamentos, es decir, en qué se basa la refrigeración. Bien, aquí en el sistema de refrigeración con amoníaco tenemos la introducción, luego cómo están compuestos los sistemas y los componentes individuales, ¿ya? Que son evaporadores, compresores, condensadores y la valvulería. Y el punto 8, fundamental en este curso, es la seguridad en los sistemas de amoníaco, ¿ya? También en nuestro manual tenemos recomendaciones de mantenimiento, ¿ya? Ahí está mi persona, como ya el señor Moya ha indicado, ¿ya? Mi experiencia está básicamente en tanto diseño, control, instalaciones, mantenimiento y docencia. Aquí abajo tenemos docencia en cursos de refrigeración, ya desde hace bastantes años. Entonces, la idea y lo que les pido es que tengamos un curso interactivo, es decir, ustedes van recibiendo y también van reaccionando con preguntas, con inquietudes, y cuando se les solicite, y también en cualquier momento pueden solicitarla una vez que se hayan planteado los temas, ¿no? Es decir, vamos manejando un tema, vamos planteando un tema, vamos explicando un tema, y ustedes entonces al final de eso pueden hacer sus preguntas y sus consultas. Eso nos va a servir a todos. Yo seré solamente el facilitador que voy a canalizar las respuestas y también la interacción con ustedes mismos, ¿no? Aquí hay muchas personas que trabajan mucho tiempo en Freon y tienen experiencia, y eso va a ser muy importante. Lo mismo las personas que trabajan con amoníaco, que es muy importante la experiencia en este tema. Bien, vamos a comenzar compartiendo ya la pantalla. Y nos vamos a ir entonces a nuestro programa, ¿ya? Nuestro programa... Cristian, ¿sí? te interrumpo un ratito, Marco. Dime. Sí, yo me retiro, entonces no. Quedas a cargo de cualquier cosa así, ya más luego nos vemos. Ya, perfecto. Solamente quería indicarles que Corfopin tiene un aula virtual Q10, cuyas instrucciones Corfopin les va a indicar, si es que ya no lo ha hecho, para que ustedes puedan acceder. Es esto que estamos indicando ahí, ¿ya? Lo que estoy señalando. Uso de aula virtual Q10. ¿En qué consiste esta aula? Consiste en un sitio donde ustedes pueden acceder a través de una clave y tener acceso a los archivos que se están manejando en este curso. Es decir, todos los PDF o los Words, ¿ya? Y la información que se está disponiendo en este curso. El manual completo, todas las imágenes y todos los archivos PDF que están ahí, ¿ya?
y ustedes pueden acceder en cualquier hora, cualquier día, durante varias semanas. Esto va a estar disponible para que ustedes puedan ir fuera de horario accediendo a ellos como guía. También hay algunos que son descargables a sus computadores o a sus teléfonos, ¿ya? Muchos están siguiendo este curso a través de su teléfono, entonces no hay ningún problema. Todos son compatibles para ser descargados a sus dispositivos, ¿ya? Bien, entonces, gracias. Continuamos con la parte de nuestro programa específico para este curso. Aquí estamos indicando la metodología online. La duración va a ser de 15 horas. Eso es lo que está previsto para manejar los temas que vamos a tratar. El uso del aula virtual, Q10, ya la hemos indicado. Y el contenido va a ser qué es el amoníaco, efectos del amoníaco, sus concentraciones y los detectores de fugas que existen, cómo funcionan, para qué existen y por qué razón debemos tener en instalaciones importantes detectores de fuga. Luego, el capítulo 2, tenemos los sistemas de refrigeración con sus componentes y los que son de expansión directa y los de expansión indirecta. Es decir, sistemas que el producto que queremos enfriar lo hacemos directamente una vez que el refrigerante se expande dentro del evaporador, ¿ya? Por ejemplo, una cámara fría. Y los sistemas indirectos, en los cuales enfriamos un fluido llamado refrigerante secundario, que puede ser agua, glicol o agua, depende de las temperaturas que se manejen, y con ese líquido lo bombeamos hacia los intercambiadores de calor o enfriadores, ¿no es cierto? Luego tenemos la seguridad, que es el capítulo más importante de este curso, en los sistemas de refrigeración con amoníaco. Cómo la seguridad se aplica en recipientes de presión, en tubería, en válvula, en trampamiento de refrigerantes y las válvulas de alivio o válvulas de seguridad, ¿no es cierto? El capítulo 4 tenemos guía de uso y manejo del amoníaco en la refrigeración. Ahí vamos a dar ejemplos de empresas, cómo manejan el amoníaco, tanto en almacenamiento, en seguridad, en control, en emergencias, en ejercicios y simulacros. Todo eso está establecido, ¿ya? Con ciertas normas. Cómo se hacen las investigaciones, cuál es la ficha del amoníaco que debemos tener siempre, el MSDS. Y finalmente, vamos a entregarles un manual de buenas prácticas de refrigeración con amoníaco, que está aceptado para todos los países de América, ¿no? ¿Ya? Y también es aplicable en Europa, pero este es el que se está aplicando en este momento en América. Está emitido por la Autoridad de Amoníaco de Chile, bajo el respaldo de la Autoridad de Amoníaco Americana e Internacional. Todos los documentos de este programa van a estar en el aula para que ustedes los bajen y para que ustedes los consulten, ¿ya? Ese es respecto al programa. ¿Alguna pregunta de alguno de los participantes respecto a lo que hemos indicado ahora? Dejo abiertos los micrófonos. Bien, entonces continuamos. No, ingeniero, puede seguir más adelante. Ya, muy bien. Vamos a irnos a slider. Manual. Bien, antes de comenzar les quiero recomendar los que no tienen instalados en sus teléfonos smart
esta aplicación. Esta aplicación de Danfoss, Refrigerant Slider se llama, ¿no? La pueden bajar. Es muy práctica porque permite en forma muy rápida, de acuerdo al refrigerante. Nosotros aquí en esta primera ventana acá arriba, vamos a colocar. Ahí tenemos en esta primera ventana el refrigerante. Nosotros seleccionamos en esta pestaña, seleccionamos el refrigerante. En el caso del amoníaco colocamos R717. No se olviden, el nombre universal del amoníaco es R717. ¿Ya? Ese es el número y nombre ASRAE, que se llama, de la Asociación Americana de Refrigeración. Entonces colocamos aquí R717 y podemos entonces aplicar en esta ventana de acá, seleccionando previamente aquí donde ajustes, seleccionando con qué unidades queremos trabajar. Si queremos trabajar con PSI o con bares, ¿sí? Hay varias otras alternativas, pero las que normalmente utilizamos nosotros, y seguramente ustedes, son PSI, ¿no? O bares, ¿ya? Antiguamente usábamos kilos por centímetro cuadrado, atmósferas, ¿ya? Y en algunos equipos están siendo utilizadas otras unidades también complementarias. Pero ahí tenemos todas las alternativas. Entonces, fijamos, por ejemplo, yo puedo colocar la presión en esta ventana en bares y la temperatura en centígrado. O puedo colocar la presión en PSI y la temperatura en centígrado. O la presión en PSI y la temperatura en Fahrenheit, ¿no? Que son las unidades de medida en las que trabajamos en refrigeración. Normalmente trabajamos centígrado o Fahrenheit o PSI o bares, ¿sí? Los equipos europeos o japoneses normalmente vienen en bares. Señor Sánchez, ¿en qué unidades están los manómetros y los termómetros de los equipos de ustedes ahí en Tony? Se encuentran en PSI y centígrados. Ah, perfecto. A pesar de ser japoneses. Entonces, aquí colocarían PSI y acá centígrado. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tabla? Es no andar con las tablas esas que se ensucian, se manchan de aceite, que uno tenía que plastificarlas antiguamente, ¿no? Para que no se ensucien. En cambio, con esto directamente ustedes, si tienen duda, entonces colocan la presión y les va a indicar la temperatura. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la temperatura de saturación de un refrigerante a una determinada presión. ¿Qué es temperatura de saturación? Lo vamos a ver pronto. Es el punto en que el refrigerante o se evapora o se condensa, ¿ya? Los que ya han trabajado en refrigeración saben que el refrigerante se evapora en el evaporador, es decir, aquel lugar del sistema frío, el lugar donde el refrigerante absorbe calor del producto que queremos enfriar. Si queremos enfriar agua, será el enfriador de agua. Si queremos enfriar los productos en un cuarto frío, será el enfriador de aire de ese cuarto frío. Si queremos enfriar el dióxido de carbono, ¿ya? O CO2, será el enfriador de CO2 o el condensador de CO2, según como sea la instalación de ustedes. Si tenemos un banco de hielo, será el lugar donde queremos construir hielo en el banco de hielo, es decir, las tuberías del serpentín formador de hielo o acumulador de hielo. Bien, ese es un punto de saturación del refrigerante, ¿ya? ¿Y en qué otro lugar hay saturación del refrigerante? En el condensador, ¿ya? También ahí aplicamos esta tabla. Esta tabla tiene además otras cosas. Aquí abajo, en la parte inferior, dice herramientas, tools, ¿ya? Herramientas. En esa herramienta nosotros abrimos ahí y se nos
se nos presentan varias herramientas, una de las cuales es un detector de magnetismo. Es decir, nosotros acercamos nuestro celular, ¿ya? Y podemos detectar si una bobina de una solenoide o de una válvula de control está energizada o no, para no andar acercando el amperímetro de gancho, que es la otra forma correcta de ver si esa bobina está energizada o no. Cuando buscamos si una bobina está energizada o no, es porque queremos saber si esa válvula está siendo activada eléctricamente, ya sea por el sistema de control o porque esa válvula ha perdido la bobina, es decir, la bobina se ha quemado, ¿no? Se ha aterrizado o se ha abierto, que son las dos posibilidades. Entonces, por eso que buscamos saber si esa bobina está energizada o no. Con esta aplicación, ustedes tienen esa herramienta enseguida, ¿no? Que es muy práctica. Bien, entonces, sigamos. Pasemos ahora a nuestro... Vamos a ir a... Ingeniero, disculpe, Sí. le interrumpo ahí, era que miden el celular, ojo que el celular tiene que tener el acelerómetro. Si no tiene acelerómetro, no va a poder medir por si acaso, muchachos. Ya, es mejor. Yo la he utilizado normalmente, ¿ya? Y me ha funcionado bien. No sé, ¿en qué caso usted ha detectado este problema? No, los celulares que no tienen acelerómetro. Ya. ¿Y el Ahí, acelerómetro en qué lugar del celular se encuentra o qué dispositivos no lo tendrían? ingeniero, eso ya es especificación de cada celular. Ahí es Bueno, difícil. yo tengo un Huawei y funciona perfecto. No sé, los Samsung Sí, o... el Samsung de hecho el Samsung A51 para abajo no tienen, entonces por Ya, eso les mencionaba, no vayan a creer que no vale el celular o no funciona la aplicación. claro. Bueno, entonces pruébenla. Y de todas maneras la aplicación tiene múltiples usos, como el principal, que es buscar la relación presión-temperatura de los refrigerantes, ¿no es cierto? Y además cierta información sobre características de los refrigerantes, que está también en una ventana donde les indica qué tipo de refrigerante es, cómo se maneja y si afecta a la capa de ozono, si afecta al calentamiento global, etcétera, ¿no? Aparte de ser lo principal, relacionador presión-temperatura de los refrigerantes, ¿ya? Bien, vamos a comenzar con este diagrama, ¿ya? En el cual podemos, vamos a colocar los spotlights, ya, ahí está. Aquí tenemos un diagrama básico de refrigeración, donde vamos a mostrar varios componentes que todo sistema de refrigeración, ya sea con freón o con amoníaco, tiene. Vamos a comenzar acá, donde está el punto frío del sistema. ¿Qué es el punto frío del sistema? Es aquel lugar donde nuestro refrigerante absorbe calor de la sustancia, ya sea líquida o aire, que queremos enfriar. Si queremos enfriar el aire, entonces tenemos aquí un serpentín, ¿no es cierto? Probablemente con aletas, ¿ya? Y con un ventilador para hacer circular el aire a través de una cámara, de un cuarto frío, ¿no es cierto? Y lograr su enfriamiento. Si yo enfrío el aire, ¿qué es lo que estoy enfriando? Estoy enfriando el medio de enfriamiento final del producto. Es decir, el aire impulsado por un ventilador va a rodear al producto que está almacenado en el cuarto y me va a traer el calor de ese producto. Es decir, me va a traer la diferencia de temperatura que tenía el producto cuando ingresó al cuarto a la temperatura que yo quiero obtener, es decir, llegar al final. Por ejemplo, un producto lácteo va a tener
una temperatura de almacenamiento de 40 Fahrenheit, es decir, 4.4 centígrados. Esos son valores legales que se llaman, es decir, el valor establecido para un determinado producto, ¿ya? Entonces, si yo quiero llegar a 4.4 centígrados de enfriamiento, en la práctica 4, yo tengo que hacer pasar un refrigerante por el interior del serpentín enfriador, es decir, del evaporador, ¿ya? ¿Para qué? Para que al estar más frío gane calor, es decir, el calor producto de la diferencia de temperatura se transfiera hacia el refrigerante y este refrigerante gane calor en el proceso de evaporación. En otras palabras, en el evaporador se produce un cambio de estado. Cambio de estado significa de líquido a vapor, en este caso, ¿ya? Yo ingreso aquí en la parte baja, aquí, después de un dispositivo de control del refrigerante llamado válvula de expansión, o puede ser flotador, en fin, diferentes dispositivos, que los veremos más adelante. Desde ese punto, donde yo le cambio la presión al refrigerante, tengo un proceso de evaporación. ¿De qué? De un líquido. Ese líquido refrigerante, puede ser amoníaco, puede ser freón, ¿ya? Va cambiando de estado, es decir, se va transformando de líquido a vapor, ¿ya? Al irse transformando de líquido a vapor, va absorbiendo calor, energía. Esa energía, ¿quién se la entrega? Se la entrega la diferencia de temperatura del aire que ingresa al serpentín y el aire que sale del serpentín. Si yo le tomo la temperatura con un termómetro al aire que ingresa al serpentín, voy a observar que si le tomo a la salida del serpentín, tengo un delta T o diferencia de temperatura. Ese delta T también está con respecto al refrigerante que está en el interior del serpentín, con respecto al aire que está en el exterior del serpentín. Y esa diferencia de temperatura se denomina DT o TD, ¿ya? O delta T. Delta es un triángulo y una T es una letra griega, que en este caso es diferencia. Pero en la práctica podemos decir diferencia de temperatura en el idioma español, ¿no? ¿Ya? En inglés es temperature difference, por eso que es TD, ¿ya? Cuando nosotros vemos un manual, un catálogo de evaporadores, siempre vamos a encontrar DT en sus características. Por ejemplo, dice 120.000 BTU hora de capacidad a un TD de 10 Fahrenheit. Entonces, ¿qué significa? Que el fabricante le está diciendo a usted que su evaporador produce una absorción de calor, es decir, una capacidad de enfriamiento de 120.000 BTUs, siempre que exista una diferencia de 10 grados Fahrenheit. En la práctica, estos son los valores más utilizados, 10, 15 Fahrenheit, no más ni menos, de los fabricantes, porque se han puesto de acuerdo que esos son los valores en los cuales es económicamente aceptable construir los evaporadores, ¿ya? Cuando se hacen cálculos de capacidad de diseño en un sistema, se aplican estos valores, 10 Fahrenheit de delta T. En la práctica, en el sistema internacional, es 6 centígrados, ¿ya? Los europeos van hasta 10 centígrados, no más. Entonces, cuando nosotros analizamos un sistema, lo analizamos con el valor básico de 6 centígrados o 10 Fahrenheit de delta T, es decir, de diferencia de temperatura entre el refrigerante que se encuentra aquí en el interior del serpentín, ¿ya?
y la temperatura del aire que ingresa al evaporador. Es decir, el aire tiene una temperatura de 10 Fahrenheit o 6 centígrados más alta que la que tiene el refrigerante. En otras palabras, el refrigerante debe tener una temperatura de 6 centígrados menos que la del aire que yo quiero enfriar. ¿Por qué razón debe existir una diferencia de temperatura en nuestro evaporador o delta T? Porque la segunda ley de la termodinámica, en la cual se basa la refrigeración industrial, y cualquier refrigeración, puede ser doméstica también, pero no es nuestro tema, se basa en el segundo principio de la termodinámica que dice, simplemente dice, para que haya transferencia de calor, es decir, para que un cuerpo ceda calor a otro, o sea, se enfríe, debe haber diferencia de temperatura. Siempre, ¿ya? ¿Cuándo ocurre el proceso de enfriamiento? Mientras exista diferencia de temperatura entre el cuerpo A, que cede calor, y el cuerpo B, que absorbe calor. ¿Quién es el cuerpo A en nuestro serpentín? El cuerpo A es el aire que está pasando por el serpentín, o el agua que se quiere enfriar en el serpentín, ¿ya? O el líquido que queremos enfriar, o la sustancia que queremos enfriar. Por ejemplo, este serpentín puede ser un enfriador de placas, ¿no es cierto? Que puede estar enfriando pescados que están pegados a las placas. En las plantas de enfriamiento de pescado, que son muy, muy comunes acá en Ecuador, todas tienen enfriadores de placas. Son unas placas frías, ¿ya? En cuyo interior circula el refrigerante, normalmente amoníaco, y entre las cuales se hace una torta de atún, ¿no? O caballa. Se pone ahí el pescado y se prensa y se enfría. Y esa placa, una vez que se abre, suelta una plancha o un bloque de pescado congelado. Ahí se ve claramente cómo el pescado que llegó del proceso de pesca se comprime y ese calor que trae lo entrega a través de la pared de la placa, lo entrega al refrigerante. Entonces, repetimos, en nuestro evaporador, la segunda ley de la termodinámica se cumple perfecta, porque mientras el refrigerante esté a 6 centígrados más bajo que el producto que quiero enfriar, habrá proceso de enfriamiento, porque habrá transmisión de calor. ¿Quién transmite calor? ¿Quién cede calor? El producto que quiero enfriar, porque se encuentra más caliente que el refrigerante. Cuando hablo de más caliente, no hablo de temperaturas altas, simplemente mayor temperatura. Yo puedo estar en congelación a menos 40 y menos 30 es más caliente que menos 40, ¿no es cierto? Son 10 grados de diferencia. Entonces, tengamos claramente este concepto que se llama fundamento de refrigeración, que el proceso de transmisión de calor en el evaporador se produce porque el producto que quiero enfriar cede calor, cede parte de su calor al refrigerante, el cual absorbe calor. Absorbe ese calor ¿a través de dónde? A través de una pared que puede ser el serpentín o puede ser una pared plana en un intercambiador de placas, ¿sí? No sé si en la empresa Tony ustedes los evaporadores o enfriadores de qué tipo son, porque no me ha llegado todavía el PID. ¿Qué es lo que es el PID? PID. Es un diagrama de pipe, tubería e instrumentación. Es decir, donde está todo el diagrama, donde están los compresores, los condensadores, los depósitos de refrigerante y los evaporadores. Cuando me llegue eso, vamos a ir dando los nombres correctos de cada parte. Pero, por favor, señor Sánchez, si me puede indicar
los evaporadores que funcionan con amoníaco, ¿qué enfrían? Ingeniero, son enfriadores de placa, tipo placa. Enfrían glicol, agua y sí, glicol y agua, que es lo que va hacia los usuarios, a los evaporadores que están con los usuarios, para que no Perfecto. tengan, como es productos de consumo de consumo humano, alimentos, tienen por norma prohibido que el amoníaco viaje hacia los usuarios. Entonces hay un refrigerante secundario. El primario Correcto. sería el amoníaco. Entonces estamos hablando de un sistema indirecto, es decir, un sistema en el cual la evaporación del refrigerante primario, que sería el amoníaco, enfría a un refrigerante secundario, que sería un líquido, en este caso, en algunos casos agua cuando son temperaturas altas, y en otros casos agua glicol, que es un anticongelante. La única función del glicol es no permitir la congelación a las temperaturas de trabajo. Es decir, si yo voy a trabajar, ya lo sabremos cuando veamos el PID, si voy a trabajar a -20, tengo que tener la formulación de la mezcla a -30 para que haya 10 de diferencia desde el punto de trabajo hacia abajo como protección. Algunos fabricantes dicen 6 de protección, es decir, si voy a trabajar a -20, le formulo el porcentaje de glicol a -26 y tengo una diferencia a favor de protección de 6 centígrados. No sé en el caso de ustedes a qué temperatura, señor Sánchez, trabajan en el enfriamiento del agua glicol. Trabajamos -1, es lo máximo que llega en el agua glicolada. Ya, entonces seguramente la formulación en porcentaje de glicol la tienen para -10 o -15. ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, es ingeniero, está en lo correcto. Adicional, también tenemos otro refrigerante que es el CO2, que ya es un sistema compuesto con el amoníaco. Ya, a ver, ¿en qué parte el amoníaco enfría el CO2? ¿Tal vez en el condensador de CO2? Sí, en el condensador, es un batero. Igualmente es placa. Ya, perfecto. Correcto. Entonces, ¿por qué estamos hablando de enfriadores de placa? ¿Ya? Plate Heat Exchanger, PHE, esa es la sigla, ¿no? En refrigeración industrial se usan mucho las siglas para que la gente no se canse hablando palabras largas, ¿ya? Entonces, y para que la tecnología sea más reservada a los que saben, ¿ya? Pero, como este es un curso abierto para ustedes, vamos a hablar las cosas con sus nombres completos. Entonces, los PHE o Plate Heat Exchanger son los enfriadores de placas, ¿ya? Pueden ser condensadores, pueden ser evaporadores o pueden ser intercambiadores de calor, ¿ya? PHE se llama, ¿no? Plate Heat Exchanger. Bien, entonces ya tenemos claro qué es lo que queremos enfriar. Queremos enfriar un líquido que sería un refrigerante secundario para bombearlo a otra parte del sistema donde el usuario, es decir, el que va a recibir el proceso de enfriamiento, no tenga riesgos en caso de un escape de amoníaco. Esto mismo se aplica en aire acondicionado. En aire acondicionado también se trabaja con amoníaco, pero el amoníaco no se expande en los fan coils, es decir, en los sistemas de enfriamiento de aire, sino que se enfría un líquido, que igual es el caso de ustedes, y ese líquido se bombea, normalmente es agua, a 4 centígrados, se bombea a los enfriadores de aire, a los fan coils, o a las unidades manejadoras de aire, que se colocan en los edificios, ¿no? O en un hospital, en una sala de reuniones, etc. Entonces, aquí el criterio es de seguridad para las personas, ¿no? Y en este caso, seguridad para las personas que trabajan en esas áreas y seguridad para el producto. Porque si yo tengo un escape de amoníaco en una cámara o en un cuarto o en un sistema de enfriamiento de leche y se me daña todo el bache,
toda la cantidad de producto que está en ese momento en proceso, que podría significar un costo muy alto y afectaría a la empresa, ¿no? Este daño. Y también las personas que pueden estar en esa área. Entonces yo prefiero en la sala de máquina o en la casa de máquina hacer estos procesos de enfriamiento con amoníaco y luego bombear un producto que, si en caso tiene una fuga, sería plomería solamente, ¿no? Y reposición del líquido. Bien, sigamos. Como estamos en los fundamentos, ya tengamos claro que en nuestro evaporador se produce una transferencia de calor en el cual el líquido, en este caso, ya tenemos claro, un líquido, llámese agua o agua glicol, que va a trabajar a menos 1 grado centígrado, va a ser enfriado por el amoníaco. Si tenemos menos 1 y aplicamos la segunda ley de la termodinámica, tenemos que tener el refrigerante a 6 centígrados menos. Entonces, si tenemos a menos 1, deberíamos tener menos 1, menos 6, ¿no? Es decir, ¿a cuánto tendríamos el refrigerante? Si tenemos a menos 1 y le restamos 6, ¿sí? ¿A cuánto tenemos el refrigerante? ¿Alguien podría contestar? A 5 grados centígrados. Correcto. Positivo. Correcto. 5. Si restamos, es una resta algebraica, ¿no es cierto? Si vamos restando menos 1 y vamos bajando menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, ya tenemos 6 centígrados y tenemos menos 1 bajo 0, ¿no es cierto? Entonces, al menos 1 le sumamos los 6, ¿sí? Menos 1 grado. Entonces seríamos menos 6 grados, ¿sí? Al menos menos 6, tendríamos un delta T de 5. Yo me iría a menos 7, ¿ya? Para tener 6 grados de diferencia, ¿ya? No sé, en los sistemas de ustedes, si tienen medidor de temperatura de evaporación o solamente miden la presión de succión. Señor Sánchez. Señor, contamos con medidor de presión y temperatura. No se escucha su audio. Hola, ¿sí me escuchan? Hola. No se escucha su audio. Hola, ingeniero, ¿sí me escuchan? Sí, ahí sí. Ya, el delta que lo manejamos sensores de presión y temperatura, tanto para succión, descarga. Correcto, entonces, ustedes monitorean la presión de succión y Sí, su equivalente en temperatura de saturación, ¿no es cierto? Correcto, y manejamos un delta de 4 grados. Correcto, entonces por eso que me están indicando de que trabajan a menos 5, ¿sí? Correcto. Entonces, sí. Fíjese, si queremos enfriar a menos 1 y el delta es 4, sumamos y nos da menos 5 la temperatura de evaporación. Es decir, la temperatura a la cual se encuentra el refrigerante aquí dentro del serpentín, en este caso ustedes están utilizando un delta T de 4. ¿Por qué? Por construcción del evaporador. Correcto. Es decir, ese evaporador, no sé si será Alfa Laval u otra marca. ¿Qué marca? Thermowave. Thermowave. Está diseñado para un delta T, es decir, un TD de 4 grados centígrados. Entonces, con ese dato de diseño, ya podemos decir que nuestro refrigerante deberá estar 4 grados centígrados más bajo que la temperatura que quiero llegar, ¿no es cierto? Entonces, si tengo menos 1 y le sumo los 4 hacia abajo, tengo que tener menos 5 de temperatura ¿de quién? Del refrigerante, ¿ya?
menos 5. Y con eso vamos a estar asegurados de que nuestro proceso de enfriamiento siempre va a estar operativo. ¿Por qué? Porque el calor que trae el agua glicol lo va a ceder al refrigerante por diferencia de temperatura. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo ingresa el refrigerante al evaporador? En su serpentín, en este caso por el lado de las placas que manejan el amoníaco. Ingresa después de un dispositivo de expansión, ¿ya? Puede ser un control de nivel, de inundación, o una válvula de expansión manual y un sistema de flotador de control de nivel, inundado. O puede ser una válvula de expansión termostática también, depende cómo sea su enfriador, su evaporador. Pero siempre va a ingresar... ¿Sí? ¿Sí? Manejamos válvulas motorizadas, ingenieros, todo es por sensores. Correcto. Entonces, si tiene una válvula motorizada, es un dosificador, es decir, sería una válvula de expansión modulable, ¿sí? Modulable. Entonces, esa válvula va a estar modulando de acuerdo a una tarjeta que va a estar sensando la temperatura que sale del evaporador para ir dando el paso a la cantidad de refrigerante que va a ser completamente evaporada o parcialmente evaporada si es inundado. ¿Ya? Bien, entonces, el refrigerante, después de la válvula modulante o válvula de inyección de refrigerante, va a cambiar la presión. La presión que traía era la presión del lado de alta, que puede ser 170, 180, depende de sus temperaturas de condensación. Supongamos que entró a 180 y se cambió, ¿ya?, a la presión que corresponde a la temperatura de evaporación, que las vamos a ver pronto. Ese gran cambio de presión va a originar que el refrigerante se expanda, es decir, que el líquido refrigerante se convierte en muchas gotitas pequeñas, ¿ya?, que se llama pulverización, ¿ya?, o expansión. Hay una ley termodinámica que se llama del tabique poroso, que dice que si yo empujo un líquido a alta presión y lo hago pasar por un hueco o tabique poroso, es decir, una lámina con una perforación mínima, logro el efecto Joule o el efecto de expansión. ¿Qué consigo con el efecto de expansión? Consigo que después de la válvula modulante o dispositivo de expansión, logro que esas gotitas mínimas pulverizadas de refrigerante absorban más fácilmente el calor que les está traspasando el líquido, el agua glicol, en este caso de Tony, a través de las paredes del enfriador de placas, que está aquí diagramado como un serpentín, ¿ya? Entonces, va a ceder calor a través de las placas hacia el refrigerante que se encuentra al otro lado, como líquido pulverizado, o líquido atomizado, o líquido expandido, rodeándole a esas moléculas pequeñas, ¡prum!, para que se evaporen. En el proceso de evaporación se va a absorber el calor latente de vaporización, que en nuestro manual, cuando lo revisemos, probablemente en las siguientes clases, vamos a observar de que todo líquido tiene un calor latente de vaporización, es decir, un calor que necesita absorber para convertirse de líquido a gas. Y eso es lo que ocurre dentro del evaporador, ¿ya? El refrigerante ingresa a una temperatura y se mantiene a esa temperatura mientras exista un proceso de evaporación, ¿ya? Y ese proceso de evaporación se produce porque absorbe calor latente de vaporización. Es decir, la temperatura del líquido le traspasa a través de la pared de las placas
hacia el refrigerante, logrando que esas partículas pequeñas expandidas de líquido, porque es líquido lo que hay adentro, ¡pum!, se vaporicen y se conviertan en gas. Y ese gas se acumula de ese proceso y sale por el tubo de succión del evaporador, en este caso del evaporador de placas, PHE, y va hacia la succión del siguiente componente, que sería el compresor. Compresor puede ser de pistón, puede ser de tornillo, en fin, puede ser centrífugo también. Hay muchos tipos de compresores, ¿ya? Básicamente, en nuestro caso, utilizamos o de pistón o de tornillo. Ustedes, por las fotos que he visto, son tornillos, ¿no? No sé si tienen algún compresor de pistón en el sistema. ¿Sí? Señor Sánchez, si me puede indicar. No, ingeniero. No hay compresor de... No hay sensor de compresor. Ya, solamente tienen compresores de tornillo. Entonces ustedes son expertos en compresores de tornillo. No han trabajado con compresores de pistón, ¿ya? Bueno. En lo que es la planta, sí. Yo sí he trabajado con pistón. Correcto, porque el compresor de pistón se sigue utilizando universalmente. Tiene muchas cualidades, pero también tiene desventajas. El compresor de tornillo tiene muchas cualidades, especialmente de eficiencia energética. Y tiene pocas partes móviles. Entonces, en el caso de una reparación, hay pocas partes móviles que cambiar. En cambio, en un compresor de pistón hay muchas partes móviles. Claro, más que todo, si la carga es variable, no se utiliza compresor de pistón. Muy ineficiente con el tema energético. Correcto. Los compresores de pistón permiten manejar cargas variables, pero con un sistema de múltiples descargadores. Y actualmente con sistemas de motores de velocidad variable, ¿no? Que se está adaptando el compresor de pistón a las variaciones de cargas, ¿ya? A través de ese sistema, ¿ya? Entonces aún se está desarrollando esa tecnología. Sí, correcto. ¿Para qué? Para poder darle a usted su compresor de pistón, hacerlo de velocidad variable. Tiene límites, porque respecto a la presión de aceite, si yo le bajo la velocidad al compresor, que tiene una bomba de aceite, ese flujo de aceite también cae. Entonces, la tecnología nueva se está adaptando a los compresores respecto a la velocidad mínima para seguir produciendo presión de aceite suficiente. Y también se está desarrollando los compresores que ya no llevan aceite, que se llaman de cojinetes magnéticos. Es decir, están soportados el cigüeñal, no en bocines, sino en magnetismo, o sea, en descansos magnéticos. Es decir, está flotando en una pieza de magnetismo, en magnetismo. O sea, no rozan las dos partes porque hay un flujo electromagnético entre medio. Esos son los últimos. Ya se están desarrollando. Probablemente pronto los vamos a tener ya en el mercado. Bien, volvamos entonces. Nuestro refrigerante líquido fue inyectado al evaporador o al interior de las placas. Se está evaporando por acción de ser pequeñas partículas fácilmente evaporables. Si yo mandara un chorro aquí adentro, solo se evaporaría la parte externa del chorro de refrigerante, ¿no? En cambio, si mando expandido, pulverizado, es mucho más fácil que las partículas se evaporen. Esa es la razón de pulverizar el refrigerante después de la válvula modulante o válvula de control del refrigerante, ¿ya? Y pasamos entonces el evaporador y salimos hacia la succión. ¿Qué es la succión del compresor o los compresores? Es el tubo que recolecta todos los vapores de refrigerante evaporados, ¿ya? Y los conduce hacia un elemento que le vamos a llamar compresor, el cual recoge o succiona todos los refrigerantes evaporados en el proceso de
evaporador, en el proceso de evaporación del refrigerante, y lo conduce hacia el elemento que succiona, llámese un compresor de tornillo, va a entrar al tornillo diagonalmente a través de los tornillos, depende qué tipo de compresor sea, si es monotornillo o es de 2 tornillos, incluso hay de 3 tornillos ya, y lo va a succionar y va a manejar su volumen y su presión. Es decir, el compresor es una bomba, ¿ya?, que succiona un gas y descarga un gas. Pero la diferencia entre la succión y la descarga es la presión. Yo necesito levantarle la presión al gas, porque el gas vino a baja presión. Es decir, vino en un proceso de evaporación a baja presión. ¿Por qué a baja presión? Porque a baja presión la temperatura también es baja. Si vemos una tabla presión-temperatura, vamos a ver que existe una relación presión-temperatura en la cual los refrigerantes a bajas presiones se comportan a bajas temperaturas. Si yo le subo la presión, también le subo la temperatura de evaporación. Entonces, yo tendré la presión que corresponda a mi temperatura de evaporación. Es decir, manejaré la presión en el lado de baja o presión de succión, que es lo mismo, que corresponda a la temperatura que yo deseo tener en el refrigerante dentro del evaporador para lograr que a través del delta T de 4 grados centígrados tenga yo al otro lado en el líquido la temperatura necesaria para que circule en mi circuito de refrigeración secundaria o de enfriamiento de producto. Bien, recibo el refrigerante. Fíjense aquí, si yo coloco un termómetro o le mido la presión y veo su temperatura correspondiente a esa presión, voy a ver que el evaporador en su interior se encuentra a una presión constante. En este caso, este equipo está trabajando a 19.6 psi, ¿ya?, en baja, en succión y en evaporación, 19.6 psi, que corresponde en la tabla presión-temperatura a 5 grados Fahrenheit, ¿ya?, en este ejemplo. Si yo tengo a 5 grados Fahrenheit aquí, no puedo llegar a mi compresor a esa misma temperatura, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque es una temperatura de saturación, es decir, es una temperatura en la cual el refrigerante está entre líquido y vapor, entre líquido y vapor, está cambiando de líquido a vapor, por lo tanto es un refrigerante húmedo, es decir, es un refrigerante líquido, ¿ya? En ese punto, si yo llevara el refrigerante líquido a esa temperatura de evaporación, la llevara al compresor, en el caso de pistones, se romperían las válvulas, se iría el aceite, se evaporaría el aceite, ¿ya?, y me dejaría sin lubricación al compresor y al poco tiempo se destruye el compresor, es decir, se daña, se rompen las válvulas, se rompen los resortes, se frenan los pistones, se rompen los rines, los pasadores, los cojinetes de biela por falta de lubricación, porque el refrigerante lavó al lubricante. Entonces, negado sacar el refrigerante del evaporador, negado sacarlo húmedo, es decir, a temperatura de saturación, a la misma temperatura de evaporación. ¿Qué tengo que hacer? Sobrecalentarlo. Es decir, agregarle un poco más de calor para que me salga con un grado de sobrecalentamiento. El estándar de sobrecalentamiento es 10 Fahrenheit, 6 centígrados, no más, y menos se puede aceptar más o menos 1 grado centígrado de diferencia en el sobrecalentamiento. En el caso de ustedes que tienen una válvula modulante aquí abajo que inyecta el amoníaco al enfriador de placas, esa válvula va a recibir una señal de comando, de apertura o cierre,
de modulación que tiene que ver con la temperatura de evaporación de esos evaporadores de placa, ¿ya? No sé si sus evaporadores de placa tienen separador de amoníaco o acumulador de succión. ¿Me podría indicar eso, señor Sánchez? No, ingeniero, es directo y siempre tratamos de manejar un sobrecalentamiento mínimo de 0. O sea, no llega a la perfección, pero sí mantener entre 0 y 4 Kelvin. 4 Kelvin, ya. Entonces significa que su temperatura de salida del evaporador hacia el compresor va a ser 4 centígrados más alta que la temperatura que se evaporó, ¿ya? Correcto, así es. Es decir, yo voy a agregar calor. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo puedo agregarle calor si no tengo ningún elemento que me calefaccione? Simplemente dándole la señal a su válvula, aquí abajo, a su válvula modulante, para que deje pasar menos refrigerante que el que se evaporaría completamente. Y por lo tanto, ese déficit o esa alimentación al evaporador va a ser deficitaria, es decir, disminuida en un porcentaje que corresponde al sobrecalentamiento. En otras palabras, le dejo sediento al evaporador en una cantidad de amoníaco que me permite subir la temperatura en 4 centígrados. Ese sería el concepto de sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento es energía térmica agregada a un refrigerante a la salida del evaporador para no permitir el arrastre de líquido hacia los compresores, sea cualquier tipo de compresor, porque en cualquier tipo de compresor el arrastre de líquido me puede romper al compresor en caso de pistones, las válvulas, los resortes, los rines, y en el caso de tornillos, se queda sin lubricación, se lava el tornillo. Y nosotros sabemos que los tornillos tienen un gap, es decir, una película mínima de aceite que hace flotar a los tornillos. ¿Para qué? Para que los tornillos sean más eficientes, tienen que tener menos tolerancia entre los tornillos. Y eso lo hace el aceite. Es decir, el aceite que está retornando a circuito cerrado dentro de los tornillos por medio de una bomba o impulsado por la presión de alta, está siempre haciendo flotar a los tornillos. Si yo le meto líquido, refrigerante líquido, le lavo el aceite. No existe ningún aceite que no sea lavado por el refrigerante. Entonces, no puedo retornar nunca a un compresor de cualquier tipo refrigerante líquido en la succión. Entonces, lo que indica el señor Sánchez dice, está calibrado el sistema para que todo refrigerante que sale de los evaporadores, es decir, de los enfriadores de placa, ¿ya?, salga con al menos 4 grados Kelvin, dijo él, porque es una temperatura absoluta, ¿ya? Si yo estoy trabajando con centígrados, serán 4 centígrados. Si estoy trabajando con Fahrenheit, serán 4 Fahrenheit, ¿ya?, de sobrecalentamiento. ¿Qué pasa si el sobrecalentamiento por alguna razón se sube? Si el sobrecalentamiento se subiera y no reaccionó la válvula, entonces el compresor empieza a recibir refrigerante sobrecalentado en exceso y me agrega ese calor a la descarga, ¿ya? Y puedo tener problemas en la descarga, porque me va a mandar mucho aceite al separador de aceite. Es decir, voy a superar la capacidad de manejo de las mallas coalescentes del separador de aceite. Lo vamos a ver en el capítulo de compresores de tornillo. Pero en todo caso, el exceso de sobrecalentamiento es negativo y la falta de sobrecalentamiento también es negativo. Entonces, el operador tiene que tener claro de que debe mantener un margen. En este caso, el eje es 4, puede ser +1, -1, ¿ya? Pero en menos es más peligroso que en más, ¿ya?
porque si tengo menos, por ejemplo, -2, solamente un sobrecalentamiento de 2, se me cayó de 4 a 2, estoy más cerca de mandar líquido, ¿no? Cuando es 0 el sobrecalentamiento, significa que es líquido, es decir, refrigerante saturado. Gotitas de líquido que van al compresor, se va a empezar a congelar el compresor, la parte del cuerpo. La succión puede congelarse si la temperatura es baja. Lo que no puede es congelarse la parte del cuerpo que está caliente por la compresión. Ok. Los que trabajan con pistón también conocen muy bien eso, los que trabajan con freón, que cuando un compresor se empieza a congelar el cárter donde está el aceite, hay que pararlo porque se va a destruir. Significa que está llegando líquido. O si me baja la temperatura del aceite en el cárter, donde está la mirilla de aceite, negativo, hay que pararlo enseguida y verificar qué es lo que está pasando. Falló la válvula de expansión o se congeló el evaporador, si es un evaporador enfriador de aire, se congeló y ya no hay evaporación. Y me está retornando el refrigerante. Bien. Bien, entonces llegamos al siguiente componente, que es el compresor, el cual tiene la función de aspirar o succionar el refrigerante evaporado en los evaporadores, ¿sí? Puede que haya un compresor para varios evaporadores o varios compresores para múltiples evaporadores, depende del circuito que tengan ustedes, y manejará la presión de succión que corresponda a la temperatura de evaporación, con cierto margen, ¿no? Lo más fino posible. Por eso que los controladores electrónicos nos dan la ventaja de el set point, fijar un set point y que el margen sobre y bajo sea mínimo. Antiguamente esos set point eran electromecánicos, entonces siempre tenían variaciones mayores, ¿no? Es decir, el control no era horizontal, sino que era sinuoso, con curvitas. Ahora la electrónica nos permite, en nuestros programadores, en nuestros controladores, fijar el set point y tener prácticamente una línea recta. Bien, entonces el compresor succiona el refrigerante a baja presión y baja temperatura y lo entrega a alta presión y alta temperatura. En este diagrama, fíjense, tenemos 19.6 psi de presión de succión y 154.5 de presión de descarga. ¿Con qué presión de descarga trabajan ustedes, señor Sánchez, normalmente? Estamos trabajando con 175, 180 máximo. Se ha llegado a 200 PSI. Ya, perfecto. Entonces, luego veremos un poquito más adelante de qué depende la presión de alta. La presión de alta depende de la temperatura ambiente, ¿ya? Es decir, y de qué tipo de condensador tienen. Si tienen condensadores enfriados por aire o condensadores enfriados por agua o condensadores evaporativos. Son 3 tipos de condensadores. Si tuvieran condensadores enfriados por aire, como la mayoría de los sistemas de freón, dependen de la temperatura ambiente del aire. Si tienen condensadores enfriados por agua, depende de la temperatura de la torre de enfriamiento que maneja el agua a circuito cerrado. Y si tienen condensadores evaporativos, dependen de la temperatura de bulbo húmedo del aire. Bulbo húmedo, correcto. ¿Ya? O sea, son los 3 tipos de condensadores. ¿Qué condensadores tienen ustedes, señor Sánchez? Tenemos por agua, torres de enfriamiento. Por agua. Placa. Ya, entonces dependen de la temperatura que le entrega el agua a la torre de enfriamiento. ¿Sí? Correcto. Ya. Bien, entonces, esa temperatura de la torre de enfriamiento la vamos a tener llegando aquí al siguiente componente, que es el condensador. ¿Ya? Fíjense que ya nuestro compresor aspiró todos los vapores, todo el gas evaporado en los condensadores, todo el amoníaco evaporado, lo aspiró, lo comprimió
a la presión de alta y lo mandó al condensador, lo mandó como un gas caliente, ¿sí? Un gas caliente. Es decir, este gas caliente ingresa al serpentín del condensador, ¿ya? Que ustedes me indican que es enfriado por agua. ¿Es de tubo y carcasa o de placas el condensador? Placas, ingeniero. Ya. Es igual que el evaporador. Igual que el evaporador. Entonces, lo mandó al enfriador de placas, que deben ser muy grandes o deben tener varios, ¿ya? Para manejar esa capacidad. Son sistemas 1-1, son individuales. Ya. Sí. Cada compresor tiene su propio condensador. Correcto. Ya, muy bien. Entonces, en las primeras porciones de placas o grupos de placas, el refrigerante viene caliente todavía y se produce un desrecalentamiento que se llama, desuperheater. Es decir, el gas caliente se enfría primero, pero no se convierte en líquido, sino que solamente entrega su calor. En esta parte de desrecalentamiento del gas de descarga de los compresores o del compresor, podemos aprovechar ese calor si colocamos un intercambiador que sería de recuperación de calor. No sé si ustedes tienen recuperadores de calor instalados o no. No, ingeniero, no aprovechamos esa energía. No pensaron en eso. Normalmente y actualmente las plantas diseñadas así en grupo utilizan ese desrecalentamiento para calentar agua de procesos de de procesos de limpieza o precalentamiento de agua en algún otro proceso. Entonces, yo he implementado para deshielo, correcto. Esa energía se puede implementar para deshielo. Para deshielo y también en plantas en países de 4 estaciones donde en invierno hay menos 20 o menos 30, se manda esa agua tibia en los lugares donde se reciben mercadería o se despachan para que los pisos no formen hielo, ¿ya? Andenes se llaman eso, andenes, el lugar donde los camiones se pegan y el producto se despacha. Entonces se mandan en esa parte, se coloca una tubería, normalmente de PVC, de 1 pulgada, y se hace una capa inferior, después se enluce, ¿ya? Que está tibia. Entonces, ahí las descargas y las recepciones de producto no se resbala la gente, sino que es un andén tibio, ¿ya? Ese es lo que se hace en otros lugares, ¿no? De 4 estaciones. Ustedes están en Guayaquil, así que jamás van a tener ese problema de formación de hielo en los pisos. Pero sería buenísimo en los evaporadores que tienen doble serpentín para los de hielo, pero pues todavía no se implementa. No aplican muchas plantas acá. Ya. ¿Con qué descongelan ustedes los evaporadores? Por resistencias. Uy, eso es carísimo y no es muy eficiente. El tiempo es muy largo. Es muy claro, eso no contemplaron en el diseño. Aparte de la dilatación del metal y que se quema a cada instante. Claro, se queman las resistencias, hay que estarlas chequeando, no sabe cuál está quemada y todo eso. Correcto, sí señor. Pero el mismo Mayekawa les podría dar una opción para que ustedes implementen posteriormente. Es decir, pueden hacer ese sistema posteriormente, lo pueden implementar. Otro sistema de descongelación, por ejemplo, con gas caliente tal vez, pero no de amoníaco, sí, pero no pueden mandar amoníaco para allá. Sería gas caliente de CO2 mismo, tal vez. Sí, se podría, pero no está diseñado como tal el sistema para... o sea, la relación es tan 1-1 que me quedo corto en capacidad de los compresores sin llegar a meter deshielo con CO2. Ya. Es tan justo. Correcto. Tendría que meter otro compresor para poder hacer eso. Claro. En muchas plantas que yo he visitado en Estados Unidos existen compresores que trabajan solo para servicios, se llama service compressor. Por ejemplo, hay compresores de succión solamente
para cuando usted hace mantenimiento, conecta una línea a la succión y le hace vacío a los compresores, no utilizando bombas de vacío, sino que compresores de servicio de vacío. Y otros compresores que serían compresores de gas caliente, solamente para servicio de gas caliente. O sea, como usted indicó, un sistema anexo, extra, para ese servicio. Pero todo es costo-beneficio, ¿no? ¿Cuánto cuesta y cuánto sería el costo operativo? Sí. Correcto, así es. Pero el dolor de cabeza se lo llevan ustedes con el problema de fallas de descongelación, ¿no? Bloqueo de los paneles, bloqueo de los paneles, ineficiencia. Ellos se ahorraron costos en el diseño y en el montaje, pero pues se castigan hoy en día con el tema de hielo. O sea, les dieron esa opción, pero no la tomaron. No, no la tomaron. Ah, ya entiendo. Ya es un problema de decisión económica a otro nivel. Correcto. Ya, sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, sigamos. Nuestro compresor aspiró el refrigerante a baja presión y baja temperatura y lo entregó a alta presión y alta temperatura. Lo desrecalentó, es decir, le enfrió primero en las primeras placas o grupos de placas, y ya en las placas intermedias y posteriores lo condensó. ¿Qué significa condensar? Significa cambiar un gas de fase gaseosa a fase líquida. ¿Por qué necesitamos volver a fase líquida? Porque la fase líquida es la única que puede expandirse. Es decir, para poder mandar el refrigerante líquido al evaporador, necesito tenerlo líquido y el compresor me entrega el gas caliente. Necesito enfriarlo primero, luego condensarlo, es decir, transformar el gas en líquido, cambiarle de estado. ¿Cómo? Enfriándolo. Enfriándolo es el proceso reverso a la evaporación, es la condensación. El calor que trae el refrigerante caliente lo entrega al líquido que está circulando por el condensador, que es agua, que viene de una torre de enfriamiento. Entonces, esa agua viene más fría, aproximadamente en 14 o 15 centígrados de diferencia, para lograr el calor que trae el gas caliente, llevárselo, ¿sí? Y enfriarlo primero y luego condensarlo. Es decir, absorber el calor latente de condensación, que es el calor reverso al de la evaporación, ¿ya? Y yo al condensarlo, me llevo ese calor y lo llevo al agua. El agua es el vehículo de extracción de calor de los condensadores, ¿no es cierto? El agua se lleva, el agua ingresa con una temperatura y se va con otra temperatura. Es decir, ingresa con T1, temperatura 1, supongamos que ingrese a 20 grados y se va con 26 o 30, ¿ya? No sé, en el caso de ustedes, ¿qué delta T están manejando en el agua de enfriamiento de los condensadores? ¿Recuerda tal vez, señor Sánchez? Sí, mínimo 1, máximo 2. Mínimo 1, máximo 2. Es poquita. Sí, es decir, el flujo es tremendo. El flujo es tremendo ahí. Si llega a haber una variación de 1 o 2 grados, comienzan a tener alarmas de temperatura de aceite alto, los compresores. Ya, claro, claro. Entonces, sus condensadores están trabajando con un flujo alto de agua para tener un delta T pequeño en el agua. Y las torres de enfriamiento, entonces, trabajan con delta T pequeño. ¿Sí? ¿Por qué usted dice que el aceite afecta? Es porque también estoy enfriando el aceite de los compresores con agua de la torre, ¿o no? Sí, señor, así es. Aparte, entonces, que se me sube la descarga, correcto. Por ende se me sube la temperatura todo dentro del compresor y ya se comienza a hacer un desarme allá adentro.
y puedo hacer saltar alguna alarma primero y después un disparo, ¿no? Sí, claro, manejamos alarmas y luego la falla. El lockout, Sí, correcto. sí, señor. Entonces, fíjense, lo que está explicando el señor Sánchez es muy importante. Como los compresores de tornillo pareciera que no tienen enfriamiento por termosifón, es decir, No tienen. no tienen, fue otra opción que no tomaron, ¿no? Correcto. Ya. Es por el tema del sistema 1-1. Ya. Al no tener enfriamiento por termosifón, es decir, no fueron enfriados con el mismo refrigerante, entonces necesitan depender de la central de agua fría de las torres de enfriamiento. Entonces las torres de enfriamiento están sirviendo a los condensadores enfriados por agua y a los enfriadores de aceite que tienen los compresores, ¿ya? Entonces muy crítico el control. A medida que pasa el tiempo, las torres de enfriamiento se van haciendo ineficientes porque se van llenando de un recubrimiento, se van incrustando o van perdiendo su capacidad por alguna otra causa, ya sea por suciedad, por bajo flujo de aire o por obstrucciones en las tuberías. Entonces, eso requiere... ¿Cuántas torres de enfriamiento tienen? Tenemos 7 torres, ingeniero. Bastante. O sea que seguramente hay algunas que son extras o son duplicadas para permitir el mantenimiento y no parar la operación, ¿no es cierto? No, ingeniero, como igualmente se individualizan los sistemas. Cada sistema tiene su propia torre, porque tenemos sistema de chiller, sistema de glicol, sistema de CO2, túneles, cámaras. Entonces son individuales. Y tenemos una torre específica para el enfriamiento de aceite, que esa es por casco y tubo. Ese sí es casco y tubo. Ya. Entonces, ustedes están enfriando el aceite, claro, en los enfriadores de casco y tubo, que son enfriados por agua de una torre de servicio de enfriamiento de aceite. Es decir, ¿pero esa torre tiene un backup o no? No tiene, señor. No tiene. ¿Y cómo lo hacen cuando hacen mantenimiento? ¿Tiene que ser un día que esté parado todo? Muy raramente se le hace mantenimiento a esa torre. Creo que una vez al año y es para diciembre cuando paran para lo de las festividades. De ahí, si llegase a fallar la torre, lo que hacen es agua potable. Ya. Botan el agua que absorbe la calor, por decirlo así. Sí. La energía que rechazan los enfriadores de aceite, y se bota esa agua y se renueva con agua al ambiente, pues, de agua potable. Claro, eso significa un costo que se les dispara porque esa agua potable tienen que pagarla. Correctísimo, así es. Entonces, seguramente... Cuando es circuito cerrado y las torres funcionan, pues eso es un circuito. Simplemente se está enfriando y se está evaporando muy poco el agua. Claro, pero correcto. Con el tema de que si existe algún tipo de falla, sí se penalizan con el agua potable, claro. Dígame una pregunta, ya que estamos en el tema de las torres. ¿Ustedes a las torres le tienen un flujo de purga permanente o no? Permanente no. Se hace manuales. ¿Y tienen mucho problema de incrustación o no? Sí, claro, señor. Entonces, ustedes tienen una empresa que les controla la calidad del agua, ¿no es cierto? Correcto, así es. Ya. Correcto. Pues a esa empresa van a tener que pedirle que haga un análisis de los sólidos totales disueltos en el agua. Porque si los sólidos totales superan unas cantidades que yo se las puedo dar, entonces hay que hacer purga permanente. ¿Qué significa purga permanente? Significa que en el fondo de la torre hay una tubería pequeña que se le conecta al desagüe y se va purgando el agua para que no llegue a enturbiarse con estos sólidos totales, que son los incrustantes, ¿ya? Lo mismo en los condensadores.
los sólidos totales son los incrustantes. Entonces, todos los fabricantes de torres dan los valores para que nunca se superen esos valores, porque si yo supero ese valor, entonces hago incrustante el agua. Es decir, el agua va dejando depósitos de carbonato de calcio, en fin, un montón de componentes, fosfatos, sílice, incluso lo que está en el ambiente, ¿no? En los combustibles de los vehículos a diésel que están en el ambiente. Todo eso va a la torre. De hecho, eso se trató anteriormente, creo que el año pasado, y con el proveedor que ahorita está de químicos, se ha controlado muy bien el tema de sólidos y tratamiento del agua, más que todo, ¿no? Pero eso se está haciendo hace poco, y la planta lleva funcionando, ¿cuánto? ¿10 años más o menos? Sí, no, 4 años. Esta es nueva, relativamente nueva. De hecho, anteriormente ya se le hizo limpieza a las torres de enfriamiento, porque como no se habían tratado bien el agua con el anterior proveedor, sí hubo ese problema de incrustación y tuvo que hacerse el mantenimiento obligatorio. Ya. El relleno de la torre, el relleno se llama la parte que puede ser PVC u otro material, que es la que frena, ¿ya?, la caída de agua y la pasada del aire. Eso se llama relleno. ¿El relleno de qué materiales? Los lowers. Sí, el relleno, es decir, la parte donde el aire intercambia con el agua que va bajando o cruzando. ¿De qué material es el relleno? La parte que se incrusta. Es PVC. PVC, sí, es PVC. Ese es el problema, que llega un momento en que ese PVC incrustado ya no se puede limpiar porque se rompe, se cristaliza, sí, se hace polvo. Sí, de hecho por eso los han cambiado algunos louvers de eso. Claro, exacto. Entonces hay que estar preparados y tener un paquete de eso, porque se les van a ir rompiendo. Es decir, contra más incrustación hay, más suciedad se pega, y con el proceso de calentamiento, enfriamiento, evaporación de parte del agua, se va a cristalizar eso y se va a romper. O sea, ese es el mayor problema en las torres de enfriamiento y en los condensadores evaporativos también, ¿ya? Por lo tanto, debemos tener un control. Les insisto, si ustedes tienen el manual de la torre, ¿qué marca en la torre? Es las torres. No recuerdo, ingeniero. ¿No es Baltimore Air Coil, BAC? Sí, creo que son BAC, sí. O Evapco. Sí, son Evapco. Si usted me puede mandar... ya solicité el PID y lo que son los equipos. Y ahí están los modelos, ¿no? Sí, correcto, están los modelos y las capacidades. Ya. Entonces yo le voy a buscar con tiempo en cada uno de los fabricantes las recomendaciones de control de las condiciones del agua para que no sean incrustantes, para que ustedes tengan una línea por donde ajustarle al proveedor de tratamiento de agua. Porque si ustedes no tienen una base por donde exigirle a él va a hacer lo que él estime nomás conveniente. Pero si ustedes tienen una base, esto yo lo he aplicado en muchos cursos que he dictado en Centroamérica, en México, donde ellos se han caído de espalda porque han dicho, pero ¿cómo nadie nos dijo de que estos son los valores que hay que respetar, ¿ya?, para que no sean incrustantes? Bien. Bueno, entonces estamos todavía en hora, ¿no? Bien, entonces estamos en el condensador. Función del condensador, dijimos, condensar o cambiar de gas a líquido todo el refrigerante descargado por el compresor, ¿ya? Ya sea de tornillo o de pistón. ¿Cómo lo hace? Eliminando el calor que trae el refrigerante. Eso se llama rechazo, ¿ya? Es decir, todo condensador trabaja con calor de rechazo. Es decir, yo le saco el calor que trae. Esa es la ventaja del refrigerante, que aquí en el evaporador absorbe calor
del agua y en el condensador entrega calor. ¿A quién? Al agua. Pero al agua que nosotros a circuito cerrado la enfriamos posteriormente en una torre para no consumir mucha agua, sino que consumir solo el agua de evaporación de la torre. La torre trabaja con el calor latente de vaporización del agua, ¿ya? Que son 940 BTU por libra, ¿ya? Ese es el calor latente de vaporización. Por cada libra de agua que se evapora en la torre, estamos transfiriendo 940 BTUs, ¿ya? Bien, aquí tenemos entonces nuestro condensador de placas, el cual primero enfrió el refrigerante, luego lo comenzó a condensar levemente y finalmente lo sacó subenfriado. Escuchen bien esta palabrita, subenfriado. ¿Qué significa subenfriado? Significa que se condensó a la temperatura de condensación, ¿ya? Y luego le restó unos 4 a 6 grados centígrados más. Es decir, le enfrió un poquito más que el punto de condensación, ¿ya? El punto de condensación sería la temperatura de saturación que corresponde a la presión de alta, ¿no? A la presión, en este caso, ustedes están entre 175 y 180, ¿ya? Eso corresponde a una temperatura, esa sería su temperatura de condensación. Pues de esa temperatura yo le resto unos 4 a 6 grados centígrados más hacia abajo para asegurarme que ese líquido que salió del condensador no vuelva a vaporizarse, es decir, no vuelva a convertirse en gas. ¿Por qué razón? Porque de ahí va a ir a un depósito, ¿no es cierto? Aquí tenemos receiver, este depósito que está aquí abajo, en el cual va a entrar el refrigerante líquido aquí y se va a acumular en el fondo del depósito y va a salir por su misma presión de alta, va a salir impulsado a través de un tubo hacia la válvula de expansión o dispositivo del control del refrigerante, en este caso una válvula modulante, ¿no? Electrónica. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo saco aquí gas y líquido y gas, así entre que sí y que no? El refrigerante solo saturado. Es decir, gotitas de líquido, gotitas de gas. Vapor y líquido. Burbujas de gas, burbujas de líquido. Pues voy a tener aquí en el depósito abajo burbujas de gas y con la presión se me van a meter por el tubo de líquido y va a ir a la válvula modulante gas y líquido. La válvula modulante va a trabajar muy bien con líquido, pero no con gas. ¿Por qué? Porque el gas ya está evaporado. Entonces me va a ingresar al evaporador una mezcla de líquido y gas, que es negativa, porque va a alimentar erróneamente al evaporador y el evaporador va a caer su capacidad tremendamente. Es decir, no va a poder rendir la capacidad térmica destinada a ese evaporador. Es decir, si el evaporador era de 10 toneladas de refrigeración, no me va a dar 6, 5, 4. Depende de el flash gas que yo tenga dentro del tubo. Eso se llama flash gas o gas flash. Es decir, es un gas que está metido dentro del líquido. El líquido es enviado por la misma presión, ¿no es cierto?, hacia el evaporador. Pero dentro del líquido puede ir gas. El gas es producto de una mala condensación. Es decir, de una condensación que no tuvo al final de las placas subenfriamiento. ¿Y cómo controlo ese subenfriamiento? Teniendo una buena temperatura que viene de la torre. Es decir, que de la torre venga fría el agua a la temperatura según el programa de diseño para que me subenfríe al condensador entre 4 y 6 centígrados. No sé si en la práctica, señor Sánchez, se ha hecho medición de la temperatura que sale el líquido de los condensadores en algunos casos o en los casos que están trabajando mal.
No, ingeniero, no hemos, Ya. como es un sistema 1-1, es súper pequeñito. Cualquier comportamiento anormal se refleja inmediatamente en el controlador. Claro, porque el controlador debe en alguna parte tener subcooling, es decir, subenfriamiento. ¿Sí aparece del líquido? Sí, señor, sí, Ya. tenemos, Muy se bien. maneja sobrecalentamientos de tanto de 4. succión, de Sí. descarga y intermedia, que es básicamente el usuario, el evaporador, que lo estamos manejando así. Ujú. Ya. Y cada equipo tiene un depósito o hay un depósito general de amoníaco, de refrigerante. Cada equipo tiene su depósito que son unas piernas, Ya. porque son de carga mínima, como son carga mínima, solo se utilizan 64 kilos en cada sistema, 70 por ahí. ¿Ya? Sí, Es decir, cada condensador tiene una pierna. sí, señor, así es, correcto. Ya. Entonces, ahí debe haber un sensor de temperatura que le refleja en el controlador. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, en las siguientes clases vamos a tomar esa temperatura, vamos a tomar la presión de alta, vamos a ir a la aplicación de Danfoss y vamos a ver cuál es el subenfriamiento real que tiene su sistema para Eh, evaluar, no- ¿sí? Normalmente lo muestra en la pantalla, tiene el sobrecalentamiento ahí, tiene sensores por donde quiera del equipo. Ah, Sí, de acuerdo. El sí. sobrecalentamiento se refiere al gas de succión, pero el El subenfriamiento se refiere, sobrecalentamiento de la descarga. esta es la descarga. La descarga es solamente hasta el condensador. Una vez que sale del condensador, ya es líquido subenfriado. Ah, Este es el que tenemos que controlar, ¿ya? Si no hay sensores puestos ahí, el operador o los técnicos pueden tomar la temperatura en el tubo que sale aquí, en esta parte donde estoy mostrando, y medir la presión, ir a la tabla Danfoss ok. y ver cuál es la temperatura de condensación o temperatura de saturación y ver qué diferencia de temperatura respecto a la de condensación tenemos. Deberíamos tener 4 a 6 grados centígrados menos. Con eso aseguramos que el líquido está completamente libre de gas, es decir, sin gas flash. ¿Ya? Lo vamos a hacer eso en las próximas clases. Ingeniero, y la temperatura la hago respecto a la temperatura de descarga, sería, ¿verdad? No. Estamos O hablando de a la entrada del condensador. A la a entrada del la condensador. salida. Ahí, ahí. Claro, no, pero, ya. Yo decía para hacer una relación, pero bueno, también, sí, está No, correcto. no. A la entrada tenemos gas sobrecalentado. No hay punto de saturación. El punto de saturación se encuentra en la mitad del condensador y no es medible, porque es un proceso de donde está el refrigerante saturado. El único punto de medición de subenfriamiento es a la salida, aquí, ahí, ¿sí? En ese punto. Ahí lo medimos. Medimos esa temperatura, medimos Vale. la presión. Ah, ok, eso era lo que no había escuchado. Es temperatura, presión. Ok. Vamos a la tabla presión-temperatura de Danfoss, vemos qué temperatura de condensación tenemos y vemos qué temperatura de subenfriamiento tenemos y vemos la diferencia. La diferencia debería ser 4 grados centígrados o menos. ¿Ya? Con eso Okay. estamos asegurados de que no hay gas presente en el líquido. Porque todo gas presente en el líquido, que se llama flash gas, afecta al funcionamiento del dispositivo de control del refrigerante, que sería la válvula modulante, ¿ya? Y nos alimenta mal y deja hambriento al evaporador, ¿ya? Sí, nosotros en la pierna también tenemos, adicional, en la pierna tenemos también un visor Ya. de líquido. Ujú, Correcto, sí. eso es para ver la cantidad de refrigerante, pero usted Correcto. no puede ver, por el visor no puede ver si hay burbujas. No. Solo lo puede saber tomándole la temperatura al líquido, aquí, ¿ya? Y si quiere, puede tomar también la temperatura al líquido antes de la válvula modulante, para saber si en el viaje de la pierna a la válvula modulante ganó temperatura o no, ¿sí? ¿Ya?
Por ejemplo, aquí, en este caso, fíjense, tenemos aquí 154.5 psi de presión de alta, presión de descarga, que corresponde a 86 Fahrenheit de temperatura de condensación, ¿ya? Y aquí tenemos a la salida, ya en la línea de líquido, 77. Si restamos 86, le restamos 77, tenemos 9 Fahrenheit de subenfriamiento. Es decir, tenemos una temperatura de subenfriamiento de 9 Fahrenheit, que es muy bueno, ¿no? ¿Ya? Es 5 centígrados. Excelente. Entonces, a esa debemos aspirar en todo sistema de refrigeración con amoníaco, a tener ese valor, ¿ya? Bien, entonces, ¿qué sucede? Sacamos el líquido subenfriado del depósito de la pierna y lo mandamos nuevamente por la línea de líquido al evaporador y hace su circuito nuevamente. Es decir, el compresor es una bomba, ¿ya?, que nos permite recuperar todo el refrigerante que se ha evaporado y mandarle a la presión de condensación. ¿Por qué tenemos que subir la presión nosotros en alta o presión de descarga? Para permitir que las moléculas del gas que están muy separadas, ¿sí?, en la descarga, se junten. Por eso que muchos técnicos en freón dicen, no, si trabajemos con la presión de alta más baja posible. No es correcto. La presión de alta tiene que estar en el valor que corresponde para que ayude a la condensación, porque tienen que las moléculas juntarse. Las moléculas en la descarga del compresor, las moléculas del amoníaco están muy separadas, porque está caliente, ¿ya? En la medida que la presión nos ayude a juntar, entonces nos permite que el agua del condensador le junte con mayor facilidad. Es decir, tampoco es bueno tener una presión muy baja en alta, en la descarga. Debemos tener la presión que corresponde a la temperatura de condensación, ¿ya? Entonces, el compresor levanta la presión y la temperatura del refrigerante hasta la presión de condensación, y la temperatura de condensación corresponderá a la temperatura del agua menos un delta T, ¿ya? Es decir, el delta T del condensador es mayor que el delta T del evaporador. Normalmente en condensación se manejan 14 a 15 grados centígrados, ¿ya?, de diferencia de temperatura entre el agua que entra y la temperatura del refrigerante que se condensa. Ese sería el delta T del condensador, ¿ya? ¿Qué nos permite eso? Extraer todo el gas caliente, es decir, el rechazo de la temperatura o energía que trae el gas caliente al proceso de condensación, ¿ya? Esa es más o menos la historia de un ciclo de refrigeración, ¿ya? Preguntas. ¿Qué pasa si nuestro compresor está recibiendo el refrigerante líquido? Es decir, se perdió el sobrecalentamiento. En el caso de ustedes, el controlador va a apagar al compresor, le va a dar una alarma y luego lo va a apagar. Pero una vez que rearmemos eso, tenemos que verificar con qué valor estamos saliendo. Probablemente el daño va a estar aquí, en el dispositivo de control del refrigerante. Una posibilidad, que esa válvula esté trabajando mal, está recibiendo mal la señal, o el controlador está desajustado, ¿verdad? Debemos ajustarlo para su capacidad y una temperatura de sobrecalentamiento, como ustedes indicaron, de 4 grados centígrados, con un mínimo de 2 centígrados. Una posibilidad. Otra posibilidad, que esté congelado el evaporador, ¿sí?, que se haya congelado. Es decir, que haya un bloqueo de intercambio de calor, ¿ya? En ese caso también podría darse el retorno de refrigerante líquido. En el condensador, ¿qué pasa si se me dispara la presión de alta y pierdo el subenfriamiento de líquido? ¿A quién puedo culpar? Al condensador, que está sucio, ¿sí?, sus superficies de transferencia están sucias, o también puede ser de que el agua está entrando muy caliente por falla de la torre de enfriamiento
o falla de flujo de la bomba de agua que maneja ese condensador. Por ejemplo, las bombas de agua, no sé si en el caso de ustedes, tienen filtros de malla que retienen ahí partículas, mugres, ¿sí? ¿Tienen filtros o no? Sí, ingeniero, sí tienen filtros. Entonces, lo primero que habría que hacer es purgar esos filtros que tienen normalmente al medio una válvula de purga, ¿no? Con la misma presión de la bomba va a lavarse el filtro rápidamente, ¿no? O programar ya, parar y verificar si los filtros están tapados, porque los filtros también se tapan. No sé si les ha pasado a ustedes que se tapan los filtros de las bombas. No, porque yo recuerdo por el momento, no, gracias a Dios no nos ha pasado. Nunca. Quiere decir que las torres están bastante limpias, ¿no? Porque cuando hay incrustación y esa incrustación cae al agua, eso puede tapar las mallas de los filtros con facilidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si se tapa una malla o una bomba? Una bomba se incrusta el rodete o falla el rodete, baja el flujo y al bajar el flujo, el delta T de aquí se pierde, ¿no? Es decir, hay poco flujo, por lo tanto, la diferencia de temperatura entre la temperatura de entrada del agua que viene de la torre y la salida se nos sube. ¿Por qué? Porque un flujo menor se está llevando todo el calor de condensación. Entonces, nosotros podemos analizar simplemente tomando la temperatura de la salida y la de la entrada. En condiciones normales, cuando la planta se armó, este valor ya está dado. Puede ser 2, 3 o 4 grados centígrados de delta T, ¿ya? Pero si se nos dispara a 8 o 10, significa que el flujo está muy bajo. Tenemos que ir a ver bombas o filtros, ¿ya? ¿Ustedes tienen una bomba o dos bombas o un backup de bomba? ¿Cómo funciona? Tenemos una bomba y el backup. Ya, perfecto. Entonces ahí tienen la ventaja, que si se les baja el flujo, ustedes cierran y abren el bypass y trabajan con la otra bomba. Y le pueden hacer servicio, ¿no? ¿No han tenido, ustedes llevan 4 o 5 años funcionando ya con la planta de Mallecagua? La planta lleva, bueno, este es el 5.º año, pero recién recién este año comenzamos con el contrato acá. Yo ya la había manejado anteriormente con la empresa Mallecagua. Ya, perfecto. Pero me refiero que el tiempo de operación total de la planta es aproximadamente 5 años, ¿no? Sí, aproximadamente 5 años. Entonces, en 5 años ya pueden presentarse algunos problemas. Claro, ya hemos tenido problemas por empaque en el enfriador de placas, pero a pesar de eso, pues han salido limpias las placas, no han tenido mayor incrustación. Y lo del tema de la suciedad de las torres que se presentó hace 2 años atrás, más o menos, aproximadamente. Correcto, entonces ya tienen una orientación por qué lado pueden ir los problemas. Los problemas pueden ir por el lado de suciedad o incrustación en el circuito de agua de los condensadores, básicamente. Entonces, ahí las mallas son muy importantes, que estén en buenas condiciones, que no estén rotas, para que no les dejen pasar partículas que pueden obstruir a los condensadores de placa. Recuerde que un condensador de placa, un intercambiador de placa, tiene muy poca distancia entre las placas y una piedra o un elemento más contundente puede obstruirla y dejar de funcionar, ¿no? Como intercambiador. Bajar el flujo. ¿Sí? Tengan presente esta recomendación. ¿Ya? Bien, hemos hecho este análisis. Ya estamos cerca de la hora de cierre. Este análisis inicial. Tenemos muchos temas y tenemos los videos y los PDF de IAR, ¿no? International Institute of Ammonia Refrigeration, es decir, el Instituto Internacional de Refrigeración con Amoníaco, que nos va a mostrar qué es el amoníaco, cómo se maneja, cuáles son las tolerancias, etc. Quisiera, antes de cerrar la sesión, alguna pregunta de alguno de los participantes. Ustedes son bastantes participantes. ¿Alguna inquietud respecto a los temas que hemos tratado en estas 2 horas de hoy? Por favor, les dejo abierto.
Ingeniero, buenos días. Una pregunta, cuando el delta T en el evaporador es muy alto, ¿qué Correcto. sucede? El delta T de evaporador depende qué tipo de evaporador sea. ¿Qué tipo de evaporador? ¿Qué enfría? ¿Enfría líquido o enfría aire? Enfría aire. Ya. Si enfría aire, entonces lo que cambia ahí es el control de humedad. Es decir, si yo lo tengo en un cuarto frío, entonces yo puedo manejar el control de humedad con el delta T. Es decir, si el delta T es muy pequeño, yo le hago a la humedad convertirse en hielo. Es decir, seco mucho el aire. En cambio, si tengo un evaporador con un delta T amplio, puedo utilizar productos como verduras, frutas, que no deben secarse mucho, porque ¿qué hace un evaporador en un cuarto frío de aire? Seca el aire, ¿sí? Entonces, los evaporadores se seleccionan de acuerdo al delta T, ¿ya? Para uso seco o con humedad alta. Por ejemplo, si yo tengo el producto en latas o en envases, no tengo problema con la humedad. Puedo usar cualquier delta T. ¿Ya? Esa es la respuesta. ¿Alguna otra persona? ¿Alguna otra persona, por favor? Manifiesten sus inquietudes en cualquiera de los temas. Con evaporador, compresor, condensador, depósito, válvula de control del refrigerante. ¿Alguna experiencia que ustedes tengan? Pregunten, por favor. Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Marcelo le habla. Sí, Marcelo. Cuando tengo burbujas a la salida del condensador y eso me puede afectar en la válvula de expansión, ¿por qué se producen? Correcto, muy buena su pregunta. Entendió perfectamente la conveniencia de sacar el refrigerante subenfriado, es decir, sacarlo con una temperatura menor a la temperatura que corresponde a la condensación. Entonces, aquí puede verse esto que aparezca en burbuja. En el caso de freón, puede verse a gases incondensables, es decir, ingreso de aire al sistema en alguna operación de mantenimiento que no se hizo un buen vacío y quedó aire, ¿sí? O descomposición del aceite, que también origina gases incondensables. Y eso debemos de purgarlos, ¿ya? Otra causa, si es durante la marcha y el condensador es enfriado por aire, puede deberse a suciedad del condensador, que no me está entregando el refrigerante subenfriado a la salida del condensador. Entonces, muy fácil, limpio las aletas, despejo cualquier suciedad o papeles o plásticos que a veces se meten ahí y reviso los ventiladores que estén con su velocidad y su diámetro original, apropiado, ¿no? Que no me hayan cambiado por ahí un ventilador de menos RPM o un ventilador de menos diámetro. Todo eso influye en la condensación. Es decir, si se me aparecen burbujas, lo primero que tengo que ir es al condensador, que esté limpio, ¿ya? ¿Qué pasa si yo observo en el visor que no está lleno el visor? Puede deberse a falta de refrigerante, pero eso también me daría una baja presión de succión. Entonces, tengo que ahí ver si lo que me está apareciendo en el visor es incondensables, que hay que purgar, o falla del condensador, ¿ya?